El siguiente conferencista es el magíster Alan Barrios, con la conferencia El derecho de petición ante la administración tributaria. Muy buenas tardes, señores magistrados del Tribunal Administrativo Tributario de Panamá, autoridades nacionales, invitados especiales provenientes del extranjero, público en general. El tema que expondremos a continuación, titulado El derecho de petición ante la administración tributaria, fue escogido en atención al tema central del Cuarto Congreso Internacional de Derecho Tributario, denominado Derechos Fundamentales y Tributación. Para la elaboración de este trabajo investigativo, llevamos a cabo un tipo de investigación histórica, descriptiva y experimental, puesto que para llegar a ciertas conclusiones nos ubicamos en la figura del derecho de petición en la historia, adoptando una cronología de eventos en confrontación con el presente y de lo que puede suceder. Con base al conocimiento que ustedes tienen, estimados colegas, sobre el derecho de petición y de algunas opiniones vertidas por su servidor, resultante del análisis doctrinario, legal, jurisprudencial y del derecho comparado que hemos hecho sobre un tema que para algunos quizás no encuentran interesante, pero nuestro objetivo es que ustedes formen su propio juicio de valor en la intimidad de su hogar o de su oficina, sobre el cumplimiento o no en la actualidad de un derecho garantista que data de hace miles de años. Nuestra investigación está basada en el modelo normativo panameño y las opiniones que expondremos de nuestra participación es de nuestra exclusiva responsabilidad y no debe interpretarse como la opinión ni la posición del Tribunal Administrativo Tributario. Por el poco tiempo que tenemos, hemos concentrado nuestra exposición en algunos aspectos interesantes de la solicitud y la consulta, dejando a un lado la queja y la denuncia administrativa, exhortándolos para que consulten el documento que preparamos con cariño para todos ustedes y que forma parte de las memorias del tribunal para su enriquecimiento intelectual. Procuraremos que nuestra participación sea de su completo agrado y si al final desean hacer algunas preguntas, con gusto, muchos las atenderemos. El derecho de petición no lo podemos empezar abordando si no conocemos su definición general. La Ley 38 del 31 de julio de 2000, que es la Ley de Procedimiento General en Panamá, que se aplica a todas las entidades públicas que no cuentan con un procedimiento especial, define el derecho de petición como una acción de pedir a la autoridad, fundamentalmente por escrito, el reconocimiento de un derecho particular o social. En cuanto a las conclusiones o los objetivos que queremos nosotros perseguir con esta presentación, primero tendríamos que plantearnos algunas preguntas para la solución del problema. Entre esas podemos mencionar: ¿la solicitud y la consulta tienen en la actualidad algún tipo de restricción de acceso a la autoridad para el administrado? ¿Qué sucede cuando en la solicitud el administrado no cumple con los requisitos establecidos en la ley? ¿Puede el servidor público solicitar otros requisitos no contemplados en la norma? ¿La consulta tiene efecto vinculante, es decir, efecto jurídico? ¿Para quién o quiénes tienen efectos vinculantes? Todas estas preguntas las vamos a resolver durante el desarrollo de nuestra exposición. No sin antes hacer un repaso por la historia y remontarnos a los inicios de la civilización. No se tiene con certeza cuándo fue que comenzó el derecho de petición, pero podemos tomar como un precedente histórico en la Edad Antigua, cuando los súbditos solicitaban al príncipe romano una súplica y el príncipe romano en gracia podía conceder o no la petición elevada. Seguidamente, en la Edad Media, que abarcó desde el año 476 hasta el descubrimiento de América,
podemos encontrar también algunas señas del derecho de petición cuando los súbditos se hincaban a pedirle al rey o al monarca una solicitud y éste podía concederla o no, pues en aquel tiempo no existía una norma, sino era la costumbre, pues era el deber del rey poder conceder o no este privilegio. Ya para la época más reciente, desde la Edad Moderna, desde el momento en que se da la Revolución Francesa y en forma continuada, ya en la época contemporánea, el derecho de petición continúa existiendo. Y así podemos decir entonces que ya en el derecho de petición en Panamá, en cuanto a esa evolución constitucional, podemos mencionar que antes de que Panamá fuera república, cuando estamos unidos a la Gran Colombia, existieron alrededor de 9 constituciones. Entre una de ellas podemos mencionar la Constitución Política de Río Negro de 1862, donde podemos apreciar el derecho de petición en el artículo 16, y cuyo espíritu todavía se conserva aún en la Constitución de 1972. Este artículo establece el derecho de obtener pronta y oportuna resolución en las peticiones que dirijan por escrito y con las formalidades legales a las corporaciones, autoridades o funcionarios públicos sobre cualquier asunto de interés general o particular. Observen muy bien algunos aspectos generales de este artículo, pues lo vamos a seguir viendo durante el desarrollo de esta exposición. Seguimos entonces, cuando Panamá se independiza de la Gran Colombia, observamos que en su primera constitución ya republicana, en el artículo 17 de 1904, establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por motivo de interés particular y el de obtener pronta resolución. Aquí la única condición que se requería era de que fuese hecha de manera respetuosa. No exigía mayor requisito que el que ustedes están viendo en pantalla. Asimismo, en la Constitución de 1941 se observa en el artículo 46 este derecho, pero con algunos elementos nuevos que pueden ustedes apreciar. Entre esos podemos ver las modalidades del derecho de petición, como por ejemplo la consulta, la petición, la queja. Pues aquí y adicionalmente en lo que respecta al interés social, es decir, que el peticionario, el peticionante, no solamente podrá hacer una solicitud a título particular, sino también a nivel de colectividad, siempre y cuando tengan los mismos intereses o busquen los mismos beneficios. En la Constitución de 1946, elaborada por algunos constituyentes como Ricardo J. Alfaro, José Dolores Mocote, entre otros, se establece también el derecho de petición, y aquí se establece un elemento aún nuevo, y es el establecimiento de un plazo para el cumplimiento de este derecho. Es así entonces que se obliga a la administración a poder responder en un periodo de 30 días cuando el peticionante eleva la consulta o la solicitud ante la administración. En el artículo 41, a su vez, de la Constitución de 1972 militar, y la cual ha tenido varios actos reformatorios, se mantiene este derecho, y observen que los principios generales sobre la cual en un principio fue concebida, aún incluso antes del inicio de la República, se permanecen intactos los elementos generales y principales de este derecho. ¿Cuáles son las características de este derecho? En primer lugar, es un derecho constitucional. Es un derecho individual que puede usar cualquier persona. Puede consistir en un interés público o privado, puede ser ejercido ante cualquier autoridad y debe ser presentado en forma general por escrito. Ahora, entrando en materia, el derecho de petición ante la Administración Tributaria de la República de Panamá. Su base legal, obviamente, la tiene en la Carta Fundamental, en la Constitución Política, en el Código Fiscal de la República de Panamá, y deben saber
de que frente a los vacíos del Código Fiscal de la República de Panamá, entra a regir entonces la Ley 38 del 31 de julio de 2000, que va a suplir esa necesidad. Podemos entonces definir en términos genéricos que la petición es la acción de pedir y que existen varias modalidades. Cuando se trata de la relación entre el obligado tributario y la administración, podemos ver algunas de ellas, como por ejemplo la solicitud mediante el cual el contribuyente busca obtener un beneficio, la consulta a través del cual se busca obtener una aclaración sobre aquellos aspectos oscuros o ambiguos que aparecen en la norma. La queja y la denuncia administrativa no son más que los mecanismos que tiene el administrado para hacer presión ante la administración y poder hacer valer un derecho ya consagrado en la Constitución y por ende un derecho natural. En cuanto a la petición en el Código Fiscal, no vemos tanta maduración o tanta profundidad como sí aparece en la Ley 38. Esa es la crítica que nosotros podemos hacer, así como la consulta no se establece como algo legal, sino más bien un aspecto que está regulado en un decreto, no en una ley formal. La solicitud, ya más bien de carácter fiscal, como ven en pantalla, puede ser de varias opciones. Está lo del CAI, la devolución de impuestos, solicitud de corrección de declaración de renta, entre otros. Y todos lo que buscan es un reconocimiento de un derecho o de un beneficio en el caso de incentivos fiscales. Entonces, el artículo 1196 del Código Fiscal establece la petición, que es igual a la solicitud, se maneja propiamente como un sinónimo, es la que haga un particular para obtener un beneficio, apoyándose en un derecho establecido legalmente o acudiendo a la facultad discrecional de la administración para concederlo. Debemos recordar que la facultad discrecional de la administración tributaria es una facultad limitada y no absoluta, pues la misma está establecida según algunos parámetros que la misma norma establece a fin de evitar posibles arbitrariedades por parte de algún servidor público. Negada la solicitud de la petición, tendrá entonces el peticionario derecho a hacer valer su derecho a través de los recursos legales que la ley le establece. ¿Quiénes pueden presentar solicitudes de carácter fiscal? El artículo 1199 del Código Fiscal establece: todas las personas naturales o directamente interesadas pueden presentar solicitudes de carácter fiscal, pueden comparecer y gestionar por sí mismas o hacerse representar por un apoderado legal. Aquí observen de que existe una conjunción disyuntiva coordinante separada, pues vinculante la letra O, que no es más que aquella que une dos elementos y establece la alternativa de que el contribuyente pueda optar por presentar o hacer una petición de forma personal o directa o a través de un abogado. Obviamente cuando no implique controversia. En el caso de la jurídica, así como aquella persona que tenga limitado el ejercicio de su capacidad jurídica, deberán comparecer y gestionar o promover sus recursos también por medio de un apoderado legal. Sobre este artículo, decía hace un momento, vamos a hacer algunos análisis desde el punto de vista histórico, gramatical, doctrinal, legal y jurisprudencial, así como del derecho comparado. Decíamos entonces que en la antigüedad el derecho de petición era ejercido por la persona de manera directa, sin intermediario. Se presentaba ante el rey escuchaba y a través del cuaderno de quejas entonces anotaban las peticiones y a través de este mismo cuaderno se respondía a aquellas peticiones elevadas por el súbdito. Y decíamos también de que este artículo, en su primer párrafo, utiliza la letra O. Esta letra O no es más que una forma alternativa de decir de que el contribuyente puede optar por uno u otro mecanismo, ya sea de presentar una petición en forma directa o a través de un abogado. Aquí queremos resaltar de que en la práctica, cuando el contribuyente acude a la administración tributaria,
a presentar una solicitud de corrección de pago o de aplicación de una cuenta mal hecha, muchas veces el fiscalizador o el funcionario le solicita al administrado que si no es la persona titular de la obligación, haga la petición, pero utilizando una autorización escrita por parte del titular. Pues entonces aquí podemos apreciar de que en el derecho positivo que ustedes están viendo en pantalla no contempla la figura del mandatario o de persona autorizada para ejercer tal derecho o tal acción, lo cual a nosotros pues tenemos la opinión de que debe ser mejorada la redacción de esta norma. En el caso de las personas jurídicas, así como aquellas personas que tengan limitado el ejercicio de su capacidad, deberán comparecer y gestionar peticiones o promover sus recursos por medio de un apoderado legal. Aquí no cabe la menor duda de que la norma en cuestión está indicando que esa simple petición tiene que ser presentada por medio de un apoderado legal cuando se trate de personas jurídicas. ¿Qué pudo haber sucedido en la redacción del artículo 1199 del Código Fiscal? ¿Fue acaso un error del legislador en la redacción del artículo, toda vez de que para algunos entendidos se puede estar violentando algún derecho constitucional al limitar o restringir el acceso del administrado a través de la persona jurídica ante la administración? ¿O fue sencillamente el espíritu del legislador o la voluntad del legislador de que la persona jurídica hiciera su solicitud por medio de apoderado legal? Entonces, ¿qué ocurre cuando el derecho positivo colisiona con el derecho natural de la persona o cosa? Entonces, nos llevó a examinar la doctrina del derecho natural tradicional y dice, no todo derecho positivo es válido porque el contenido de sus normas corresponden al contenido de las normas de un orden superior, de un orden diferente al derecho positivo. Sobre el particular, debemos recordar que Hans Kelten criticaba mucho la posición justnaturalista, pero nos llama mucho la atención de que la administración tributaria reconoce ese derecho natural en el caso del peticionario cuando acude a través de su persona autorizada. Recordemos de que hace un momento mencionábamos que la persona natural puede presentar una petición, ya sea en forma directa o a través de apoderado legal. En ningún momento en la norma aparece que pueda hacerlo a través de la figura de un mandatario. Entonces, en cierta manera, el fisco es consciente de que en cumplimiento de la gratuidad, en cumplimiento de ese libre acceso que debe tener el administrado, permite que estas peticiones puedan ser presentadas por otra persona en representación del titular, portando una carta que le autorice. Pero con relación entonces a la persona jurídica, ¿qué ocurre? Ocurre que en la actualidad se le solicita a la persona jurídica de que presente una petición a través o por medio de un apoderado legal. Entonces vamos a resolver este interrogante. ¿Qué nos dice el artículo 1201 del Código Fiscal? El 1201 dice, los memoriales que contengan solicitudes de carácter fiscal deberán reunir por lo menos los siguientes requisitos. Numeral 7, ser firmado por el particular interesado que dirige el escrito o, en su caso, por su representante legal o apoderado con expresión del número de cédula de identidad personal. Por su parte, el artículo 722 reitera aún más el hecho de que el artículo 1199 quizás pudo haber sido producto de un error al no establecer de manera clara que la persona jurídica puede presentar una petición no a través de un apoderado legal, pero quizás a través de un apoderado general o incluso del propio representante legal de la empresa. Así, el artículo 170 del Decreto Ejecutivo 170 también nos indica que las personas jurídicas deberán formular sus consultas por medio de un apoderado legalmente constituido y acompañar la certificación del registro público en donde conste la existencia, vigencia y representación legal de la sociedad. Y así podemos observar otros artículos más como el 1207A del Código Fiscal y el Decreto Ejecutivo 170 del 93, que incluso es muy coincidente con el Código Tributario de Nicaragua en lo que respecta a los deberes formales que deberán ser cumplidos en el caso de la persona natural o por sí misma o por su representante legal
o mandatario. Fíjense que aquí sí aparece la figura del mandatario, pero en un decreto reglamentario. Mientras que el literal B nos habla que en el caso de las personas jurídicas, por su representación legal o por apoderado designado para tal efecto. Hemos traído también a este público selecto un ejemplo de una acción de constitucionalidad, quizás no aplique de manera directa, pero hemos buscado la forma de homologar una situación con otra. En este caso, un fallo de la Corte sobre habeas data del 17 de enero del 2002, una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Martín Molina, quien actuando en su propio nombre y representación, solicita que se declare inconstitucional la frase sin necesidad de abogado contenida en el artículo 19 de la Ley 6 del 2002, que establece la acción de habeas data y otras disposiciones. En tal sentido, la norma que se entiende violentada es el artículo 40 de la Constitución Política en concepto de violación directa por la comisión de una situación contraria a lo establecido en dicha norma jerárquicamente superior, donde se estipula la garantía constitucional de la libertad del ejercicio de cualquier profesión u oficio. La Corte, a su vez, dentro de sus consideraciones, establece que cualquier persona puede presentar un habeas data, no requiere mayor formalidad, no requiere que sea presentada a través de abogado, porque lo que se busca es que el administrado tenga acceso a la información. Entonces, si el habeas data, que es una acción que puede presentar cualquier persona, pero que nosotros los abogados sabemos que lleva algún tipo de labor intelectual, técnica, nos preguntamos entonces por qué la administración tributaria solicita a las personas jurídicas para que hagan la petición a través de un apoderado legal. En el derecho comparado, solamente pudimos ver la de Nicaragua y estuvimos revisando el dicho código y no encontramos que se estableciera alguna obligación por parte de la persona jurídica de hacerse representar por un apoderado legal. La única norma que encontramos así fue la del artículo 103, que coincide con el decreto reglamentario nuestro con relación a los deberes formales del contribuyente y establece que el contribuyente deberá comparecer ante la autoridad tributaria personalmente o por medio de un apoderado legalmente autorizado. Otras consideraciones con respecto al derecho de petición es el siguiente: si la solicitud adolece de algún defecto o el interesado ha omitido algún documento exigido por la ley o los reglamentos, el funcionario así lo hará constar y le concederá un plazo de 8 días para subsanar la omisión una vez transcurrido dicho plazo y devolverá al peticionario la solicitud sin perjuicio de lo que dispone el artículo sobre la caducidad de la instancia. Esto significa que es deber y obligación de la administración, una vez que reciba una solicitud, revisar lo que está, valga la redundancia, recibiendo, y si hace falta algún documento, hacérselo saber al peticionario para que dentro de un plazo de 8 días que establece la ley 38 tenga la oportunidad de sanear. A través de una resolución del Tribunal Tributario SAN 018 del 8 de febrero de 2013, podemos encontrar que se decretó la nulidad absoluta en un acto administrativo en donde no se obvió el saneamiento. Una de las provisiones que tiene el funcionario público es establecer requisitos o trámites que no se encuentren previstos en la disposición legal y en los reglamentos dictados para su debida ejecución. Constituye una falta disciplinaria a la violación de este precepto y será responsable de esta el jefe o la jefa del despacho respectivo. Dentro de los derechos que tiene el contribuyente frente a la administración tributaria, podemos mencionar que tiene derecho a solicitar verbalmente a la administración los hechos que sirvieron de fundamento y datos tenidos en cuenta en el acto administrativo que se trate. Tiene derecho a que se le dé a conocer el estado del trámite de su solicitud. Tiene derecho a exigir constancias de comprobación de la presentación de los documentos.
tiene derecho a solicitar una relación exacta y detallada del objeto de la expedición del acto administrativo. Estos derechos que tiene el contribuyente también son recogidos en la Ley 38 del 31 de julio del 2000 y adicional a esos derechos ya establecidos en nuestra norma fiscal se encuentra que el contribuyente puede solicitar el acto de ejecución material que decide una actividad de fiscalización, así como también tiene derecho a que se le dé un impulso de oficio al expediente a efecto de poder cumplir con los principios administrativos de celeridad, de eficacia y sencillez. Igualmente tiene derecho a recusar al funcionario público que no haya cumplido con la obligación constitucional en tiempo de atender su petición y el mismo va a ser relevado, incluso también posiblemente sancionado previo levantamiento de un proceso a fin de determinar responsabilidades y el expediente será visto por una comisión ad hoc a fin de poder darle seguimiento o darle consecución al expediente. Dentro de las características de la respuesta a la solicitud de carácter fiscal, ¿qué nos encontramos? La solicitud evidentemente es un acto administrativo jurídico toda vez de que pone fin a un proceso, toda vez de que su decisión unilateral por parte de la administración busca otorgar o no un derecho al administrado. Por tal razón, estos actos administrativos definitivos pueden ser impugnables, pueden ser recurribles ante las instancias correspondientes a fin de poder agotar la vía gubernativa. Estas decisiones obviamente deben estar debidamente motivadas. Mientras mejor motivada esté una resolución, más claro tendrá el contribuyente de cuál fue el motivo de su rechazo, si así fuera, para que pueda tener o ejercer el derecho a su defensa. Ya entrando en cuanto a la consulta, que deseamos hace un momento, la misma busca aclarar algunos aspectos oscuros o ambiguos de la ley. La misma tiene algunas particularidades o algunos problemas al cual yo he podido observar, algunas inquietudes, por ejemplo. ¿Tiene la consulta alguna restricción en su presentación? ¿Sí o no? ¿Por qué ponemos esto de sí o no? Sucede de que, si bien es cierto, hasta hace unos años atrás se declaró inconstitucional el numeral 1 del artículo 960 del Código Fiscal, en la cual se eliminó la exigencia del papel sellado a papel simple, nos indica que la Corte ha recapacitado con relación a su primer pronunciamiento sobre este tema hace muchos años atrás. Es interesante porque el criterio cambia al decir de que no se debe restringir el acceso del administrado a la administración y por lo tanto calificó la norma de inconstitucional. Ahora bien, ¿tiene la consulta efectos vinculantes? Es decir, ¿tiene efectos jurídicos? En mi opinión, para la administración actual, no. Para el administrado del contribuyente, sí. ¿Y por qué sí? Porque si el administrado utiliza la opinión o la respuesta a una consulta para poder cumplir con la administración tributaria y esta, a su vez, después de cierto periodo de tiempo, encuentra o no está de acuerdo con la opinión que fue suelta años atrás, podría colocar al contribuyente en estado delicado de indefensión. En ese sentido, encontramos que la norma nuestra no está debidamente reglamentada para poder equiparar las partes. La doctrina, dice Roberto Dormi, en lo que respecta a la naturaleza jurídica de los dictámenes, son estrictamente simples actos de la administración y no actos administrativos, ya que no obligan en principio a los órganos ejecutivos decisorios ni extinguen o modifican una relación de derecho con efectos respecto de terceros. La Corte Suprema de Justicia establece un criterio diciendo:
Cuando nos referimos a una consulta debemos entender que se trata de una manifestación de una opinión que si puede orientar la actividad de la autoridad no contiene un mandato o decisión. Sería en todo caso los futuros actos administrativos guiados por esta consulta los que dentro de las condiciones establecidas por la ley pudiesen ser recurridos ante la vía gubernativa y ante la vía contencioso administrativa si a eso se hubiese lugar. ¿Qué ocurre entonces cuando la dirección actual de la Administración Tributaria tiene una opinión distinta a la anterior? ¿Existe responsabilidad para el obligado tributario o para la Administración Tributaria? En la norma fiscal se prevé atenuantes o consideraciones especiales al contribuyente para estos casos. El nuevo modelo de Código Tributario del CIAT del 2015, frente a esta situación, establece en su artículo 100 la contestación tendrá efectos vinculantes para la administración tributaria en la medida que ésta favorezca los intereses del administrado o del contribuyente. Este mismo artículo también establece: carecerá de efectos vinculantes la consulta formulada sobre la base de circunstancias, antecedentes y datos inexactos proporcionados por el consultante. Pero qué irónico, tenemos una norma que es similar al artículo 100 que propone el modelo Código Tributario del CIAT, y la podemos ver en el artículo 170 del Decreto Ejecutivo 170 del 93, que establece: será nula la consulta evacuada sobre la base de datos inexactos o falsos proporcionados por el consultante. Aquí nos nace entonces una interrogante: ¿por qué el legislador estableció este pequeño párrafo dentro de este artículo si se entiende que la consulta no es vinculante? ¿Pudo haberse tratado de un error o de una omisión? Este mismo artículo también establece: el efecto vinculante también cesará si ha existido una modificación de estas circunstancias, antecedentes y datos, o si se da una modificación de la legislación aplicable al caso. Para atender la consulta, la Administración Tributaria dispone de un número de días. El efecto de la respuesta cubre el caso concreto consultado y no afecta a los hechos generadores que ocurran con posterioridad al cambio de criterio que en el futuro dicte la Administración Tributaria en sentido contrario. Asimismo, dicho efecto también se extiende a otros obligados tributarios. La consulta es vinculante para la Administración, pero no es impugnable por el administrado. Eso se deja claro. No se reconoce un derecho del consultante de que el criterio administrativo sea revisado de manera independiente a su aplicación en un procedimiento determinativo. Por lo tanto, opera para permitirle al consultante conocer el criterio administrativo, protegiendo solo cuando éste le favorezca y ajuste su comportamiento en consecuencia. En el derecho comparado, volvemos a tocar el Código Tributario de la República de Nicaragua, aprobado mediante la Ley 562 del 2005. Su artículo 74 establece: si al vencimiento del término la Administración Tributaria no hubiere confirmado su criterio, el consultante podrá satisfacer sus obligaciones tributarias conforme al criterio expresado en su consulta. Sin embargo, este silencio administrativo no será vinculante para ningún otro caso. Ninguna consulta tendrá efectos retroactivos ni suspenderá la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria. Sucesivamente, podemos mencionar que también existen algunos artículos que hablan sobre el efecto suspensivo en recargos y multas y establecen en algunas de sus articulaciones o disposiciones que en el caso que la respuesta emitida por la Administración Tributaria no sea conforme al criterio expresado por el contribuyente, éste deberá pagar la obligación sin recargo ni multa alguna por el tiempo en que la Administración retardó su respuesta. El incumplimiento del plazo fijado a la Administración para evacuar la consulta hará responsable a los funcionarios encargados de la absolución de la misma. Más abajo nos indica: la presentación de la consulta no exime al consultante del cumplimiento oportuno de las respectivas obligaciones tributarias. La respuesta no tiene carácter de resolución y no es susceptible de impugnación o recurso alguno y solo surte efecto vinculante para la Administración Tributaria en el caso concretamente específicamente consultado.
Pues entonces podemos ver que nuestra legislación, en cuanto al tema de la consulta, nos parece de que debe ser reglamentada aún más, toda vez de que encontramos una situación incómoda y difícil para el contribuyente cuando esté amenazado por un cambio de criterio por parte de la administración. Debemos recordar que el consultante, cuando acude a la autoridad, lo hace de manera responsable a fin de evitar o incurrir en posibles infracciones o contravenciones. Y si en alguna medida la consulta ha sido elaborada o presentada sobre la base de datos ciertos y no se encuentra que ha sido sobre la base falsas, no podrá jamás ser anulada y debería entonces respetarse ese proceder, y una vez que se trabaje con el nuevo criterio, entonces se podrán asumir ciertas responsabilidades. Otro medio que tiene la administración y el administrado a manera general para hacer consulta, por ejemplo, si la administración tiene alguna duda, podrá iniciar un proceso contencioso administrativo de interpretación a fin de poder obtener una opinión por parte de la Sala Tercera de la Corte, así como también la administración como el administrado pueden presentar una advertencia de ilegalidad sobre algún acto administrativo que considere ilegal, y la Procuraduría de la Administración podrá también absolver las consultas que el funcionario público le eleve. En cuanto al administrado, además de la advertencia de ilegalidad y además de las consultas escritas que tenga bien hacer a la administración, nuestro Código Administrativo establece que también se podrán elevar consultas a la máxima autoridad del Ejecutivo relativas a la aplicación de las leyes administrativas y fiscales, puesto que son una de las atribuciones para resolver. No desconozco si realmente los peticionarios utilizan esta norma, pero está vigente, y toda vez de que se puede elevar estas consultas al presidente de la República, y ellos pues entonces buscarán la forma de poder dar respuesta, ya sea a través del procurador o según lo que la norma establezca. En cuanto a la queja y la denuncia, no vamos a profundizar mucho, solamente vamos a decir que la queja es una querella que se interpone ante la autoridad competente por un asunto en el que se ve afectado un interés particular del quejoso o de un número plural de personas, por lo que puede ser de interés particular de un tercero o de interés público por desconocimiento o reclamo de un derecho, deficiente prestación del servicio público, entre otras. La queja no requiere formalidad especial y debe ser absuelta en un término de 30 días, salvo las excepciones contempladas en esta ley. Por su parte, la denuncia es un acto por el cual se da conocimiento a la autoridad por escrito o verbalmente de un hecho contrario a las leyes como objeto de que ésta proceda a su averiguación y castigo. La denuncia administrativa no requiere formalidad y en cuanto se haga verbalmente, debe levantarse un acta que han de firmar o suscribir el denunciante, así como la autoridad que rechaza la denuncia y el secretario o la secretaria del despacho o quien haga sus veces. En cuanto a nuestras conclusiones, podemos establecer que las garantías individuales establecidas en la Constitución consagran toda una serie de derechos que tienen los ciudadanos de un Estado. El derecho de petición, en todas sus modalidades, solicitud, consulta, queja o denuncia administrativa, debe ser ejercido sin restricción de ningún tipo. La solicitud de carácter fiscal debe ser presentada por la persona natural o jurídica directamente interesada o por medio de su apoderado o representante legalmente constituido. La consulta tiene efecto vinculante para el administrado y no para la administración. La norma panameña debe reglamentar el efecto vinculante de la consulta en favor del obligado tributario. La denuncia por su parte y la queja son mecanismos que tiene el administrado para ejercer valer su derecho a que se le dé pronta respuesta, y la redacción de las normas tributarias, en mi opinión, en algunos casos no son claras, son ambiguas y dispersas, lo cual no permite la fácil interpretación de los servidores públicos ni de los administrados. Para finalizar, quiero agradecer la oportunidad brindada por el Tribunal Administrativo Tributario por hacerme la invitación a su cuarto Congreso Internacional de Derecho Tributario como expositor de un tema tan interesante como lo es el derecho de petición ante la Administración Tributaria, y que califico como el derecho más importante que tiene nuestro sistema normativo. Felicito al personal organizador, a los magistrados del Tribunal Administrativo Tributario, porque una vez más hemos confirmado
un alto grado de profesionalismo en la organización de este magno Congreso Internacional. Y saludo también, le doy la bienvenida a los estudiantes que por primera vez vienen a un Congreso tributario y los exhorto a que continúen estudiando y se contagien de este tema tan apasionante como es para nosotros. Muchas gracias.